comunicado conjunto para expresar mejor cada situación. Lo tenemos a Adrián Chilaver, Por favor. que es el abogado universitario de deportes, a quien ya pasamos a ver y saludar. ¿Cómo está, doctor Chilaver? Es un gusto saludarlo. Mi nombre es Julián Fernández, me encuentro con Bruno Chinocchio en esta edición de Gol Perú Noticias. Y consultarle, antes que nada, en esta primera intervención, ¿cómo nace esta intención del comunicado, esta idea? ¿Nace de ustedes? ¿Cómo fue este comunicado conjunto, el origen? ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad, por dedicarle estos minutos valiosos al balompié y a temas institucionales que escapan un poquito del fútbol, pero que finalmente tienen consecuencias en el mismo. Y sí, bueno, esto es consecuencia de la indignación. Ya. Creo que las malas decisiones administrativas, institucionales, hacen que finalmente nos quedemos fuera del Mundial, lo cual perjudica a todos los clubes de fútbol y principalmente a quienes más aportamos tanto a la Federación Peruana de Fútbol como a la selección. Yo creo que es clarísimo, nuestra institucionalidad en la Federación Peruana de Fútbol está en crisis y corresponde liderar a la U, a Alianza, a Cienciano, una batalla, si quieres decirlo así, para que nuestro fútbol nuevamente se encamine. Señor Chilaver, ¿cómo le va? Un gusto, lo saluda Bruno Ginocchio. ¿Cómo le ha ido? Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Yo quiero preguntarle, haciendo referencia al segundo punto, donde ustedes confirman que también emitirán un comunicado tanto a Conmebol como a la FIFA. ¿Es el mismo comunicado? ¿Es algo distinto? ¿Qué es lo que pretenden desarrollar en ese comunicado a nivel internacional a los entes encargados? Muchas gracias por la pregunta, Bruno. Lo que nosotros le estamos pidiendo a la Federación es que transparente los gastos que viene haciendo anualmente, que dé a conocer los balances, porque en las asambleas verdaderamente no se conoce. Nosotros, repito, los clubes más grandes hacemos gastos significativos. No solamente eso, cumplimos con licencias, cumplimos con nuestras obligaciones, hacemos aportes en temas como fútbol femenino, reservas, nos obligan a ejecutar gastos dentro de nuestro presupuesto y no recibimos nada a cambio. Todos estos gastos que nosotros realizamos, pagamos derechos de transmisión, hacemos aportes por nuestras taquillas, nosotros no lo vemos reflejado en el desarrollo del fútbol peruano. ¿O ustedes que son periodistas ven algún tipo de desarrollo institucional o de desarrollo en el fútbol peruano? La respuesta es clara, la respuesta es no. Entonces, nos corresponde pedir cuentas sobre lo que está ocurriendo. Y si la Federación Peruana de Fútbol no nos da dentro de las 48 horas las respuestas que necesitamos, pues vamos a acudir a la FIFA y a la Conmebol para que sean los entes máximos quienes le obliguen al señor Lozano y a la Federación Peruana de Fútbol a que rindan cuentas, porque finalmente todos estamos entrelazados en esta institucionalidad. Señor Chilaver, respecto, porque se hicieron públicas las listas de viajeros, es inevitable, desde redes sociales, mismos periódicos, y se vieron dirigentes de otros clubes en esas listas, se vieron los nombres. ¿Alguien de Universitario fue invitado? ¿Algún dirigente? ¿Algún asesor No, de vuestro club? ningún nuestro club. Tenemos entendido que extraoficialmente se han filtrado las listas, Sí. pero nuestra intención es conocer los gastos. ¿Pero de su club no invitaron a nadie? No, y tampoco no creo que nos inviten, no nos van a invitar porque saben cuál es nuestra posición con respecto a la Federación Peruana de Fútbol. Y nuestra posición es clarísima. Nosotros no vamos a permitir ningún tipo de arbitrariedad, ningún tipo de abuso y ningún tipo de malgasto de dinero que tanto nos cuesta a los fútbol, a los equipos, a las instituciones generar. Porque nos cuesta una barbaridad cumplir con las obligaciones. Y no es posible que de manera inconsulta, de manera arbitraria, se ejecuten gastos que nosotros no sabemos de qué son, a qué vienen, a quiénes invitan, por qué los invitan, cuál es la razón técnica, a qué se debe. O sea, no conocemos. ¿Por qué la Federación Peruana de Fútbol tiene que manejarse de manera tan informal, de manera tan folclórica? Eso no puede ser posible. Y claro, seguramente es porque
finalmente nuestro fútbol lo conducen las departamentales y nosotros sabemos cómo se maneja el fútbol departamental. Y ese estilo de manejo departamental es el que está influyendo en el fútbol profesional, cuando debería ser todo lo contrario. El fútbol profesional debería influir, debería irradiar en las departamentales, en el fútbol amateur, pero no, es todo lo contrario. El fútbol amateur ha invadido el fútbol profesional y eso es lo que tenemos hoy. Señor Gilabert, ¿ustedes llegaron a hablar este tema puntual, esta situación en particular, con otros clubes respecto a este comunicado de manera específica? Lamentablemente existen clubes de primera que no se dan cuenta el daño que se están haciendo. Ellos mismos se están disparando a los pies. ¿Por ejemplo? Bueno, yo creo que hay clubes que han acompañado en la lista al señor Lozano, sabemos perfectamente quiénes son. No sabemos por qué lo apoyan, pero a la larga, y más temprano que tarde, esas consecuencias les va a saltar en la cara, lamentablemente, porque están tomando decisiones equivocadas y están acompañando, están avalando a alguien a quien no deberían acompañar ni avalar, porque los resultados del fútbol peruano saltan a la vista, ¿no? Hay algo que, en todo caso, muestra una diferencia y una distancia entre un club y otro, porque usted nos hacía referencia, nosotros sin cuantificar, ¿no? Pero pagamos un porcentaje de lo que recibimos de derechos de televisión. Y sabemos que hace más de casi 2 años, hay 2, 3 clubes que no tienen derechos de televisión. Entonces, hay clubes que directamente no son ni aportantes para con la federación, a diferencia de ustedes, por ejemplo. Sí, correcto, pero ¿por qué no tienen derechos de transmisión? ¿Por qué no tienen? Porque no se los permite. ¿Porque se los impiden? Correcto. Porque supuestamente hay una licitación por canales de televisión, para televisación, que no se da y no se va a dar, porque además de esto hay que decir que la Federación Peruana de Fútbol no tiene poderes inscritos. Entonces, ¿qué va a licitar? ¿Con qué capacidad jurídica podrían licitar algo, contratar, si no la tienen? Entonces, lo que están haciendo es engañarle a los clubes de fútbol, porque están hablando de un supuesto dinero que va a llegar, pero que en realidad nunca va a llegar, porque no tienen la capacidad ni la legitimidad jurídica para hacerlo. Entonces, ellos mismos, nuevamente, hay clubes de fútbol que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo y no se dan cuenta de cómo se están perjudicando, porque finalmente no van a recibir ningún dinero de nada a través de la Federación Peruana de Fútbol. O sea, si están esperando algo, bueno, que se sienten y que sigan esperando, porque no va a llegar nunca. Señor Gilabert, entonces por todo lo que lo entiendo y por todo lo que usted detalla, ¿hay un plazo? ¿Hay un tiempo límite? ¿Cuáles son los siguientes pasos a tomar en caso de encontrar una respuesta negativa por parte de la Federación Peruana de Fútbol, por ejemplo? Le estamos dando 48 horas a la Federación para que nos informe de sus gastos y para que nos rinda cuentas. Si esto no ocurre dentro de las 48 horas, nosotros vamos a tener que ir a la Conmebol y a la FIFA a decirle qué está haciendo su miembro dentro del sistema deportivo, dentro de esta institucionalidad. Y le vamos a advertir lo que está pasando. Entonces, la Conmebol y la FIFA, yo no creo que tengan a bien apañar lo que está ocurriendo en el fútbol peruano, ¿no? Porque es nuestro legítimo derecho de solicitar y de requerir cuentas con respecto al dinero que gasta la Federación Peruana de Fútbol, porque somos parte de la Federación Peruana de Fútbol. Le voy a consultar acerca del torneo y la organización, doctor, porque casi que desde una noticia que surgió en estos días o de una información puntualmente, vimos ya cómo ha sido programado el torneo clausura con día y hora, sus primeras 5 fechas, y uno por deducción dice, no hay Copa Bicentenario. Bueno, en todo caso, Liga 1, no sé, este ente organizador, la Liga, no lo informó. Es un torneo que hay equipos que comenzaron a entrenar en diciembre y estuvieron, ¿cuánto tiempo? Usted lo sabe, hasta que se demoró tanto el inicio. Antes lo organizaba la DFP. ¿Cuál es la postura de Universitario respecto a la organización del torneo? Bueno, es evidente que un campeonato que define su baja en instancias internacionales y
digamos, pues, Por 2 años seguidos. Con justicia de por medio, bueno, te da a entender que está súper mal organizado. O sea, no hay forma que un campeonato 2 años consecutivos tenga que determinarse no en el fuero de las canchas, ¿no? Sino en una justicia deportiva. Yo creo que de ninguna manera la Federación Peruana de Fútbol debería seguir organizando el campeonato, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Y está demostrado, no es que uno lo diga, está debidamente acreditado que la Federación Peruana de Fútbol no puede organizar un campeonato. Desde el momento que comienza un campeonato con 19 equipos, por favor, díganme si eso está bien, si eso es competitivo, si no afecta la competitividad. O sea, Sí, seguro. lo que debemos entender los clubes de fútbol es que este es un negocio muy especial. A nosotros, o sea, ya hablando como universitario, nos interesa y nos conviene que nuestro rival deportivo tenga la mayor competitividad posible, porque eso me va a hacer crecer a mí. Exacto. Si mi rival es suficientemente competitivo, todos crecemos, ¿me entiendes? Pero si hacemos que el campeonato no tenga competitividad, como por ejemplo que un equipo tenga que descansar una semana porque tenemos impares, entonces ¿qué hacemos? Afectamos la competitividad. Nosotros tenemos que ir a altura, tenemos que bajar, tenemos que ir al sol, y digamos que nuestro campeonato termina siendo uno de los más difíciles del mundo, pero no por eso resulta ser el más competitivo del mundo. Entonces, nosotros tenemos que pensar en elaborar un campeonato que sea realmente competitivo para que después, cuando nosotros tengamos que jugar internacionalmente, no tengamos ningún tipo de afectación, ¿no? Y eso parece ser que no lo ve la Federación Peruana de Fútbol. Y con un tema importantísimo, ¿no? Que va por el lado de la reingeniería, de la reestructuración del fútbol peruano, tomando como punto de partida, como base, como un tema esencial, el fútbol de menores, de las inferiores, en los diferentes clubes. Porque finalmente los menores y las canteras son los que nutren al fútbol profesional y posteriormente a la selección peruana de fútbol. Una realidad muy dura, pero totalmente cierta. Mira qué importante lo que comentas, Bruno, porque finalmente los clubes que organizamos y que hacemos desarrollo en menores, terminamos abasteciendo a los clubes que no hacen desarrollo. Eso, claro. Es decir, los clubes pequeños se terminan llevando a nuestros jugadores, quizás lo que nosotros no utilizamos. Pero mira qué tal daño y engaño se están haciendo ellos, porque al no hacer desarrollo de menores, ellos mismos son los que se mienten, se engañan, porque finalmente a nosotros, los clubes que sí formamos, nos favorecen, ¿no? O sea, finalmente ellos se perjudican y siguen favoreciendo a los que sí formamos. Pero vamos más allá, Bruno, porque esto tiene colación, por ejemplo, en el fútbol amateur, en Copa Perú. O sea, seamos sinceros, o sea, en Copa Perú existe una cantidad de plata impresionante. Entonces, dejémonos de engañar, profesionalicemos el fútbol amateur, la Copa Perú, que podría ser un banco espectacular de 4.000, 5.000 jugadores por año, y comencemos a hacer las cosas bien y contribuyamos con el fútbol. Pero dejemos de engañarnos, porque el fútbol amateur, el fútbol de Copa Perú, podría profesionalizarse y podría ser un campeonato espectacular, con un armado regional, manteniéndolo a nivel del año, o sea, que tú no tengas que llegar hasta las últimas instancias y después regresar a tu liga de origen. O sea, puedes hacer algo realmente competitivo, bonito, simpático, atractivo para la inversión privada, pero no lo vemos o no lo queremos ver. O no lo queremos ver porque no nos conviene verlo. Entonces, pongámonos serios, contribuyamos con nuestro fútbol y vamos para adelante. Pero si desde la cabeza no te dicen ni en qué gastan, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces ya es momento, creo, de poner un pare a esta situación y bueno, acá estamos con firmeza para ir hasta las últimas consecuencias con respecto a lo que está ocurriendo en el fútbol peruano. Bruno, Julián. Sí, consultarle desde su experiencia, ¿no? Como abogado. En caso de que se pudiera demostrar de que hubo, en caso de que hubiera
este malgasto, ¿no? Esta malversación, este viaje, todo lo que se dio. ¿Cuáles serían las sanciones que corresponden, doctor? Julián, mira, estamos hablando de un gasto y ¿quién viene realizando el gasto? Lo viene realizando el señor Lozano, quien no tiene poderes en registros públicos y que no puede inscribir a su directiva. Esto, correcto, aquí y en cualquier parte del mundo, sería una apropiación ilícita. Ya. O sería un gasto ilícito. Y son palabras mayores, son palabras fuertes. Y eso es lo que está ocurriendo en la Federación Peruana de Fútbol. Y los clubes de primera profesional lo estamos permitiendo. Entonces, nuevamente, hay que ponernos serios, hay que ver qué está ocurriendo acá y tratar de llegar a la verdad. Porque no es posible que el dinero de la Federación Peruana de Fútbol se gaste de manera absolutamente inconsulta y arbitraria. ¿Cuáles son los temas que más preocupan hoy en la realidad del fútbol peruano, por lo que viene ejerciendo y ejecutando la Federación Peruana de Fútbol en sus diferentes esferas y en sus diferentes momentos, señor Gilaber, por favor? Yo creo que pasa por un tema estructural, institucional. No existe una ruta de crecimiento para los clubes de fútbol. Por ejemplo, no es posible, no es dable que un club que está jugando, por ejemplo, Copa Perú, absolutamente amateur, en un año llega a la profesionalización, entre comillas, y en realidad en vez de premiarlo, tú lo estás condenando a la muerte, ese club amateur, ¿no? Porque tú no has hecho una línea de carrera para las instituciones, ¿no? El fútbol está desarticulado, no existe una estructura, y esa estructura yo creo que te la tiene que dar la federación. La federación te presiona con licencias por las obligaciones que tú tienes que cumplir, pero yo creo que la federación debería exigir otro tipo de cosas, es decir, que existe un verdadero desarrollo en menores, exigirle a los clubes que capaciten a sus profesores en menores, que tengas buenas canchas, que tengas estadio, que tengas iluminación, que finalmente los que tenemos iluminación terminamos en desventaja con los que tienen estadios sin iluminación, por ejemplo, porque te obligan a jugar, por ejemplo, cualquier día en la noche, pero ese club que no tiene iluminación sí puede jugar en el día y los fines de semana, ¿no? Entonces, como ves, existen ingredientes que terminan haciendo que el fútbol se desvirtúe y que no sea, o que no se compita dentro de lo más justo, ¿no? Hay sin fin de cosas que están mal, pero pasa por la estructura, pasa por políticas deportivas que ni el mismo Estado te las da, dicho sea de paso, ¿no? Pero sí, o sea, ahora, la Federación Peruana de Fútbol, y ya entrando en temas más de estructura, no puede ser un organismo que evite hasta la justicia peruana o que no tenga ningún tipo de regulación por parte de la justicia o de la legalidad peruana. Es la única federación a nivel nacional que no tiene ningún tipo de regulación, ni de auditorías, ni de absolutamente nada por parte del ente rector, que es el IPD, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto te da pie a que la Federación Peruana de Fútbol termine siendo una isla que funcione a su libre albedrío, y eso de ninguna manera puede ocurrir. La Federación Peruana de Fútbol ha capturado el fútbol, es lo menos democrático que puede existir acá en el país y se maneja a rajatabla, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Sí. Doctor, recién presentaba la figura, no hace falta dar un nombre, pero lo vemos casi año tras año, de un equipo que viene de Copa Perú, sin estructura, sin profesionalismo, y de repente está en primera. Y uno dice, ¿y ese filtro de licencias dónde está? O sea, ¿dónde está? O sea, te pueden dar un mes, no sé, un par de meses de tolerancia para que te estructures, pero uno sabe que no cambian las cosas. Julián, esa es la contradicción del fútbol peruano. O sea, cuando tú eres amateur, yo te digo, no le pagues, o sea, no puedes pagarle, no hay plata de por medio, no hay estructura, no puedes manejarte como empresa, cosa que desincentiva absolutamente cualquier proyecto serio, porque a mí me encantaría tener un club en Copa Perú, manejarlo como proyecto e ir de a pocos y llegar a primera profesional, ¿no? Pero yo como Federación Peruana de Fútbol
te impido, o sea, porque yo te impido que trabajes profesionalmente como club amateur, o sea, porque eres amateur, o sea, te impido la profesionalización, tú llegas a primera profesional en 1 año, 2 años, y te exijo que seas profesional. O sea, la contradicción al máximo. Entonces, si yo estoy aspirando a que ese club amateur de Copa Perú, de Liga, llega a primera profesional, entonces tengo que enseñarla a que sea profesional desde lo más chiquito, de menos a más. Porque si yo no hago eso, te estoy engañando, te estoy estafando. Y eso no puede ser posible. Por eso no tenemos esa estructura que tienen otros países, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta. Invéntate las categorías que quieras. Pero el paso a paso no lo podemos obviar. O sea, el paso a paso, o sea, el camino no lo podemos obviar. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿no? ese sería... Das el salto. Señor Chilaver, bueno, le decía, entonces ese sería el camino indicado, el paso a paso, la estructura como debería ser formalmente. Pero si no hay un plan de trabajo de por medio y lo hace de una manera o de otra y con algunos intereses de por medio, es complicadísimo y sabemos por dónde va la línea, ¿no? Bruno, pero por ahí va la reestructura del fútbol peruano. O sea, tú me dices, ¿cómo reestructuramos? Por ahí va. Pero está bien, pero claro, una cosa es la teoría y lo otro es ejecutarlo para que vaya al lado práctico. Porque yo puedo decir un montón de cosas, un montón de planes, pero si no hay ni siquiera una idea estructural en beneficio del fútbol peruano, pensando en 2, 3 años o en los próximos 10 años, sobre todo en la selección peruana, a partir de lo que hagan los clubes, sabemos, ¿no? Por eso, Bruno, nuestra posición es clara y nosotros vamos a luchar para que así sea. Porque si no, nuestro nivel, en lugar de mantenerse o mejorar, va a incrementar, va a disminuir. Y eso no es lo que queremos, porque nosotros queremos competir, y no solamente acá, sino a nivel internacional. Y para eso es importante que todos los estamentos del fútbol compitan, que todos mis rivales tengan competitividad, porque es la única manera que cada uno sea mejor cada día, ¿no? Porque esto es así. Pero si no tenemos competencia, estamos mal, pues, estamos mal, y la competencia va desde abajo. Y nosotros, los clubes más grandes, quizás Alianza, Cienciano, tenemos que luchar para eso. O sea, tenemos que involucrarnos, tenemos que liderar el cambio. Y el cambio lo vamos a lograr si no doblegamos en el camino y estamos firmes en lo que pensamos, en lo que queremos y en lo que vamos a hacer. Le hago una consulta, como le ha dicho, tal vez hay números que son privados de los clubes, pero poniendo un ejemplo, ¿no? Usted me decía, nosotros pagamos de manera puntual y correspondiente porcentajes de derechos de TV, porcentajes de taquilla a la federación. Por ejemplo, usted tuvo un partido el domingo, tiene una recaudación de 100. De ese 100 que usted recibe, ¿no?, en su boletería, ¿cuánto corresponde a la federación y de qué manera lo abona? Es dentro del 4%, 5% por entrada, me parece. Ya. Es una suma y de derechos de TV, ¿no? supongamos que le dan, no sé, 100 por un año. Es el 10%. El 10%. El 10% de mis derechos de televisión. ¿Y lo paga de manera mensual? ¿Lo paga de una sola vez? Porque tenemos entendido que hay muchos clubes retrasados en esos pagos. Los pagamos cada vez que nos pagan. O sea, cuando le ingresa lo de la TV, usted paga. Correcto. O sea, es un descuento que se aplica al pago inmediato. Por lo tanto, tenemos todo el derecho de quejarnos y de pedir cuentas por lo que se está gastando, pues, ¿no? O sea, tenemos que saber qué pasa con nuestro dinero. Es natural, es obvio. Comprendo. No pueden gastar la plata como les da la gana, Julián, no es posible. Nos cuesta un montón y a nosotros el triple, porque somos un club que también está en crisis, pero dentro de nuestra crisis hacemos hasta lo imposible para cumplir con todas nuestras obligaciones. Adrián, la última de mi parte, agradecerte por el tiempo, pero también sería muy beneficioso y muy productivo que todos los clubes del fútbol peruano tomen una única postura contra la Federación Peruana de Fútbol. Pero si no es así... Que tomen conciencia, Bruno, que tomen conciencia. Usted lo ha dicho. Porque las decisiones de ahora van a repercutir el día de mañana. Eso. Y quizás ellos, pensando en algún ofrecimiento que se les ha podido hacer, toman esa decisión. Pero ellos tienen que pensar más de manera comunitaria, de manera global y en función del fútbol peruano y no de lo que les ofrecen particularmente.
porque esas decisiones finalmente son las que nos han llevado a esta crisis de que finalmente, Bruno, mira, Sí. tal es nuestra crisis que será posible que la FIFA intervenga en algún momento a la Federación Peruana de Fútbol. O sea, si este lío no se resuelve, va a venir la FIFA y la FIFA va a tomar decisión. Y las decisiones que tomen quizás no le guste a nadie, pero las vamos a tener que acatar. O sea, chiquitos, grandes, medianos, la misma federación van a tener que acatar lo que una comisión interventora de la FIFA decida acá. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de todos tomar conciencia, tomar consensos y encaminar nuestro fútbol, ¿no? Pero si no lo hacemos, van a venir de afuera y van a tomar decisiones por nosotros. Si eso queremos, bueno, entonces sigamos esperando. Bien, doctor, le agradecemos el tiempo, haremos el seguimiento, estos plazos y estas decisiones que toman a futuro y esperamos, ¿no? Sobre todo información, que es lo que esperamos todos. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Julián, Bruno, muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones, hasta luego. Fuerte abrazo. Muchas Clarito, gracias. ¿no? En todo Clarito, sentido, con los doctor diferentes Chilabert. temas. Sí. Y las preguntas.